Buenos días para todos. Soy Luisa María Cataño, ejecutiva de soluciones a la medida del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales. Hoy los acompañaré como moderadora. Vamos a ver un corto video. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, del Clúster de Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia. ¿Pueden los datos ayudar a que mi empresa sea más rentable? Quiero contarles que a través del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales ofrecemos soluciones a retos o necesidades empresariales e institucionales orientados al desarrollo y rentabilidad de negocios soportados y o fundamentado en lo digital. Para conocer en detalle los servicios del Centro de Desarrollo, los invito a contactarme. Durante la conferencia, los invitamos a realizar sus preguntas por el chat habilitado. Estas serán filtradas y formuladas en el transcurso de la conferencia a nuestro conferencista. La conferencia será grabada para que puedas acceder nuevamente y repasar los contenidos. Puedes encontrarla en www.camaramedellin.com.co. Ten en cuenta que si tienes problemas durante la conferencia con tu conexión a Internet, por el alto número de personas usando las redes, podrás ver la grabación posteriormente. Con el presente conversatorio vamos a conocer estrategias de segmentación y pronósticos de venta. Para ello, nos acompaña como conferencista Carlos Murillo. Carlos trabajó más de 13 años en empresas de tecnologías nacionales e internacionales. Hace 3 años fundó DataKnow, una empresa que cree en el poder de los datos para transformar el mundo. Su propósito es democratizar la analítica de datos e inteligencia artificial, enseñando a las compañías a rentabilizar los datos. Gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Buenos días, Luisa. Buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. La idea es compartir este rato hablando un poco acerca de los datos y cómo estos nos pueden o no ayudar dentro de nuestras organizaciones. Voy a compartirles pantalla. Usted confirma si ya se... Listo, Carlos, ponla en presentación, por favor. Ahí la están viendo ya en presentación. Perfecto. Si quieres, apagas tu cámara para que se te escuche mejor. Perfecto, adelante, Carlos. Bueno, denme un segundo, por favor, que ya llevamos
un año en estas lidias de lo digital y aquí todavía tenemos un poquito de problemas, pero ya les vuelvo a compartir. Ahí ya estamos compartiendo, Luisa. Sí. Perfecto. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar y tratar de resolver esta pregunta durante estos minutos que vamos a compartir. Y vamos a entrar un poquito, pues, como en contexto de los datos. ¿Qué son los datos en las compañías? Hoy, cada día, cada minuto que pasa, se están generando millones y millones de datos y cantidad de información increíble. En los últimos 2 años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Y eso es muy relevante. Hoy hablamos del tema de Industrias 4.0, de inteligencia artificial, de analítica, y que los datos son el nuevo petróleo o el nuevo oro. Y venga, ¿y cómo llevamos eso a la realidad? ¿Yo cómo puedo coger un dato y que un dato yo lo vuelva EBITDA a mi compañía? Que un dato yo le pueda ver un retorno de la inversión en mi compañía. Entonces es un poco eso de lo que hoy podemos hablar, de cómo hoy las empresas, los datos son un activo con el cual pueden rentabilizar, ¿cierto? Más allá de un sistema de información, que es que el gobierno por ley nos impuso, por ejemplo, facturación electrónica. Pues venga, yo cómo me apalanco de la tecnología y de esos datos que estoy generando en mi negocio para aprovecharlos de cara a que yo venda más o a que ahorren costos o cómo hago ese tipo de cosas. Entonces, un poco eso es lo que hoy vamos a conversar, pensando en temas de cómo segmentamos, por ejemplo, los clientes o cómo hacemos predicciones o pronósticos de ventas. Dado pues el espacio, sin embargo, les voy a dar un contexto general de todo lo que hoy podemos hacer a nivel de datos. Hoy las compañías, no solamente colombianas, en Latinoamérica y por lo general, estamos por acá en estos primeros 3, 4 escalones donde tenemos los datos puros o no hacemos nada con ellos. Algunas tendrán información en Excel y gráficas en Excel, otros tendrán dashboard un poco más avanzados que son web y demás para tomar decisiones. La mayoría están ahí. Realmente el tema de datos hoy está empezando a crecer y hoy lo que es una ventaja competitiva, empezar a analizar esos datos, mañana se va a volver en una necesidad y quien no lo esté haciendo, pues probablemente tenga dificultades a la hora de entender sus clientes, a la hora de entender sus negocios, a la hora de ver hacia el futuro. ¿Qué queremos y qué deberíamos estar pensando como industrias, en donde sea las industrias que nosotros participemos o trabajemos? Es cómo cogemos esos datos y los llevamos hacia la siguiente fase de analítica avanzada, por ejemplo. Hoy con los datos no solamente podemos ver qué pasó, que es normalmente lo que hemos visto tradicionalmente, sino también tratar de visualizar el futuro con alguna probabilidad, porque no es una visión con 100% acertada, pero con alguna probabilidad poder uno ver, venga, es que yo con mis datos de ventas puedo ver en el futuro incluso cuánto voy a vender, o qué cliente se me va a ir, o a qué cliente puedo atraer, cosas de ese estilo, ¿cierto? Y entonces, si estamos en una posición de un comité ejecutivo, gerencial y demás, yo poder tomar decisiones viendo mi pasado, pero también viendo la probabilidad de un futuro. Eso se vuelve muy relevante y eso es muy poderoso a la hora de tomar decisiones. Entonces, un poco lo que queremos es sembrar hoy en las personas que están acá una semillita de, venga, la importancia que tienen los datos, la relevancia que tienen los datos y cómo los podemos aprovechar. Algunos podrán decir, venga, ese tema es muy avanzado, ese tema no es para mí, ese tema es solamente para las grandes compañías y es un poco también hoy dentro de este espacio contarles qué puedo hacer yo con mis herramientas actuales. Si bien hay cosas avanzadas, si bien hay compañías como la nuestra que se enfoca en hacer esas analíticas avanzadas, esa inteligencia artificial, también hoy es dejarles el mensaje de ustedes y todas las personas pueden hacer algo con los datos y les voy a dejar alguna herramienta para que puedan empezar a hacer cosas, ¿cierto? Que eso es lo más importante, empezar a tener tracción sobre las decisiones que vamos a tomar y sobre cómo vamos a analizar.
esos datos. Que quiero darles un contexto general e ir aterrizando un poco de esto. Venga, sí, datos muy chévere, analítica, rentabilícelos, pero un poco de aplicaciones, de qué realmente es lo que hoy hay a nivel de datos en la industria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de marketing, los precios, cómo se establecen precios en el mercado. Tenemos muchos mercados que incluso funcionan como commodities. ¿Cómo yo con analítica de datos puedo establecer un precio? O yo cómo puedo, por ejemplo, ver la sensibilidad del precio con la demanda. Si yo muevo 5 puntos porcentuales en mi precio, ¿será que la demanda cómo se me va a afectar? Eso hoy se trabaja mucho bajo supuestos, pero ya hoy con análisis de datos, analítica de datos, puede haber un modelo que te diga cómo va a afectar el precio. En términos de marketing y cómo entendemos los clientes, un poco hablando ya de segmentación. Tenemos, y aquí me gusta también contar un poco de ejemplos en particular. Tuvimos una experiencia con una compañía que vende productos dermocosméticos, cremas, bloqueadores y demás, y encontramos los segmentos de sus clientes. ¿A qué me refiero con segmentos? Este es el cliente VIP, este es el cliente, supongamos, premium, que es un poquito más abajo del VIP. ¿Qué quiere decir eso? Que sea premium o que sea VIP. Es cuánto ticket promedio me compra en el año, con qué frecuencia, qué cantidades me compra, por ejemplo. Entonces, cuando hacíamos ese análisis, encontramos dentro de esas segmentaciones, bueno, antes de hablar de ese caso, es importante hablar de la segmentación tradicional. La segmentación tradicional siempre la vemos como yo soy Carlos de 30 años, estrato 4, estrato 3, estrato 2, lo que sea, y es una segmentación muy sociodemográfica, por así decirlo. Pero el Carlos de 30 años, el Carlos que vive en tal barrio, que lo que se puede comprar el último iPhone, pero también se puede comprar el jabón, el más barato que encuentre en el mercado. Y a nivel de segmento, soy el mismo. Entonces, no tiene sentido ese tipo de segmentaciones de esa manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es cómo segmentamos ese mercado basado en el comportamiento que tienen mis clientes, mis usuarios, mis compradores con mi empresa o con mi producto. Entonces es diferente, hay personas que les gusta comprar determinados días, determinados meses, a determinadas horas, determinados productos. Entonces, ¿cómo segmento yo eso en los datos? Entonces, aquí para volver un poco al ejemplo de que les estaba contando, esta empresa le encontramos unos segmentos basados en esos comportamientos. Cuando lo hacemos basado en esos comportamientos, encontramos que tenían unos segmentos muy premiums de personas que compraban alrededor de 5 o 6 millones de pesos al año en bloqueadores. Cuando nosotros analizamos eso, dijimos, 5 o 6 millones en bloqueadores es una cantidad considerable. O sea, si será, el dato estará bueno, estaremos equivocados, estamos viendo que realmente es un distribuidor, ¿qué estamos viendo? Fuimos y hablamos con los gerentes comerciales, incluso con el gerente, y le mostrábamos esos hallazgos. Y nos decían, oiga, espero yo miro esto en mi CRM a ver qué encuentro. Lo miraron y dijeron, no, efectivamente son personas naturales, no tienen un comercial asignado, o sea, nadie les está haciendo ninguna labor ni gestión comercial y compran solos porque son fieles a la marca. Entonces el gerente nos decía, es imposible que esto pase en mi negocio, que la información está ahí, siempre ha estado ahí, y yo no me he dado cuenta de que ese tipo de cosas pasan en mi negocio. Me dijo, estos clientes son clientes que yo tengo que consentir, que yo tengo que tratar de una manera distinta, porque son clientes que al no serles nada, la competencia se me los puede llevar fácilmente, no lo sé, pues con alguna promoción o alguna cosa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos referimos a cómo entendemos los datos. Entonces, ¿qué datos estamos hablando ahí? ¿Qué data analizamos? Data que todas las empresas tienen con la facturación. Un poco de esos ejemplos para ir, digamos, que podemos hacer. Entonces podemos analizar las ventas, podemos hacer el servicio al cliente, para los e-commerce que hoy es tan importante, cómo analizo, cómo yo hago, por ejemplo, en un e-commerce, lo que hoy denominamos cross-selling o venta cruzada. Si, por ejemplo, yo ya encuentro que determinados clientes, determinado segmento, compra un producto y también compra otro, ahí encuentro cross-selling. Entonces, cuando llega un usuario, un cliente nuevo, que me compra el producto A, pues yo le puedo recomendar el producto B. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, venta cruzada?
¿sí? Entonces eso es un poco para ir contando de esos ejemplos de la vida real que se pueden ir haciendo con datos. Vámonos un poco a la cadena de suministro, a la demanda, a la logística, al inventario. Para todas las compañías que hoy tengan temas fuertes en términos del supply chain, de la cadena de suministro, que tengan que comprar materias primas para transformar o que importen productos, que vendan productos, que tengan mucho ese negocio de, digamos que de consumo masivo, pues es muy importante la cadena de suministro y es muy importante poder, por ejemplo, pronosticar la demanda. Entonces hoy nosotros o tenemos clientes que cogen y le pronosticamos la demanda hacia los próximos 4 meses. Ello es muy importante porque ellos tienen importaciones que se demoran, por ejemplo, 3 meses desde China. Entonces, cuando uno le puede pronosticar con una asertividad buena para que puedan tomar decisiones, se pueden resolver 2 problemas particulares. ¿Qué tipo de problemas? El primero es si yo compro más de lo que voy a vender, estoy afectando el flujo de caja de mi compañía, estoy teniendo un producto almacenado con lo que cuesta ese inventario almacenado y el almacenaje y tener ese inventario ahí. Entonces, ahí hay unos costos importantes que asumir. Pero si por el contrario, yo creo que voy a vender mucho más y no lo vendo, perdón, eso fue, digamos que el caso que ya les mencioné. Pero si por el contrario yo me quedo corto en establecer esa demanda, pues no estoy pudiendo suplir mi demanda, me estoy quedando corto con el producto que tengo. Entonces hoy tradicionalmente las empresas, ¿cómo pronostican? ¿Cómo miran? Miran sus años anteriores, miran sus metas de este año y por lo general le suman ese porcentaje a la venta, desconociendo a veces que las ventas tienen comportamientos estacionales, que hay temas que influyen como el clima, como la TRM, factores macroeconómicos. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver y analizar ese tipo de cosas? Entonces, así hay una gran cantidad de ejemplos que se pueden hacer. Aquí lo importante es también dar el mensaje, el dato es importante tenerlo, no es por cumplir una norma, no es por tener un sistema, es realmente se puede rentabilizar, realmente se pueden hacer muchas cosas con esos datos. A nivel de finanzas, para la banca, por ejemplo, cómo prevenir fraude y cómo yo detecto transacciones fraudulentas, ¿cierto? O sea, también hay cosas que se pueden predecir. A nivel de la manufactura, los que tengan, por ejemplo, equipos montados en una planta de producción, si yo almaceno el dato de la máquina cuando falla, yo después puedo predecir y hacer mantenimiento predictivo, de predecir esa máquina cuándo va a fallar, y con eso yo puedo volverme mucho más óptimo a la hora de planear mis mantenimientos. Entonces aquí simplemente quería como contarles y darles un panorama muy general acerca de las aplicaciones que hoy podemos hacer con datos. Voy a compartir aquí una serie de videitos, dos videos, un poco también de aplicaciones que hay desde datos, también desde la imagen. Este es un video muy interesante, también aplicado en una industria. Aquí les voy a compartir el video. As our world becomes increasingly digitized, so does our ability to connect with it. Un segundo, por favor, para que le pongamos subtítulos. Imagine if you could... As our world becomes increasingly digitized, so does our ability to connect with it. Imagine if you could search your surroundings the same way you search the web. Using existing cameras and advances in AI, we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being. When a dangerous spill occurs in a chemical plant, cameras recognize the incident. Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most, enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard and clean it up. This technology can also help keep people safer in hospitals. Patients recovering from heart surgery are limited to how much they should exert themselves. When someone exceeds the prescribed level of activity, a nurse is alerted. What's more, the location of the closest wheelchair is identified, so that the nurse can quickly get the patient seated and safe.
This technology is also useful in an environment like a construction site, where people who need specialized tools are spread out, sometimes across multiple floors. Using cameras already in place, this technology can identify a specific tool as well as the closest authorized person who can deliver it, saving everyone time and keeping the workflow moving. The digital and physical worlds are coming together to help make everyone more safe, secure, and productive. And we're bringing the edge of Microsoft's cloud to any device. Aquí antes de que veamos este siguiente video, los datos no solamente son los datos tradicionales como nos los imaginamos, ¿cierto? El dato, el Excel o el sistema de información. Hoy hay datos que se están pudiendo procesar desde el video, desde la imagen, como el ejemplo que vimos anteriormente. Hoy esto lo vemos tal vez un poco avanzado, pero hoy ya el país tiene las capacidades y en el país tenemos las capacidades de hacer este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces tiene cantidad de aplicaciones, hay los mismos industriales. Hay aplicaciones, por ejemplo, que se están viendo hoy en el país a través de video para las empresas que tienen superficies físicas, grandes superficies, supermercados, tiendas y demás. Con una cámara yo poder identificar mis usuarios frecuentes, por ejemplo. Poder identificar si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, qué sentimiento tiene su expresión facial, por ejemplo, si está contento, si está feliz, si está triste. Ese tipo de cosas se pueden identificar. Y yo cómo puedo tomar decisiones en tiempo real, incluso en una tienda, para darle una experiencia diferente a mis clientes. Entonces ahí resaltar también un poco esas aplicaciones. Esta es la siguiente, que vamos a ver un caso también particular y que después lo veremos aplicado a la industria. I used to think my job was all about arrests, chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It's helped some U.S. cities cut serious crime by up to 30%. By stopping it before it happens. Let's build a smarter planet. Acá lo que estamos viendo es con los datos de hurtos, cómo predecimos cuándo va a ocurrir. Y aquí ellos dijeron, redujimos en un 30% la ocurrencia de que pasara un hurto, ¿cierto? Y eso es supremamente importante. Hoy ya los datos, también hay datos públicos, y aquí también quiero dejar un mensaje, ahí afuera en el DANE, en las páginas de datos públicos, hay una página que se llama datos.gov.co. Yo también puedo ver datos que afecten mi negocio, por ejemplo, y cómo lo afecta, si lo afecta, ¿cierto? Entonces es un poco eso que hoy queremos mandar ese mensaje. Un segundo aquí, por favor, que no sé por qué no me quiere pasar el slide. Bueno, entonces, con ese último video que vimos, por ejemplo, predecir hurtos, eso suena muy tecnológico. Hoy, por ejemplo, los datos existen y nosotros hicimos un ejercicio acá de ver, por ejemplo, cómo se comportan los hurtos en Medellín y vemos zonas críticas en términos de hurtos y son datos que ya existen hoy en día. Pero, por ejemplo, si yo tuviera esto y fuera una aseguradora, ¿cómo tomo decisiones para saber si una póliza vale más o menos, por ejemplo? O si yo quiero poner un nuevo local en alguna parte, ¿será que esta información sería valiosa? Entonces, los datos existen, no son datos que son privados, son datos que hoy ya los podemos, cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de datos, ¿cierto? En donde vemos cosas como estas, los comportamientos. Y finalmente el delincuente tiene un comportamiento y también le gusta cometer su crimen en determinados días, en determinadas horas. Y si yo descubro esos patrones a través de ese análisis de datos, pues puedo tomar decisiones. Y eso aplicado a la industria funciona tal cual. Si yo descubro los patrones que tienen mis clientes, cuándo, qué me compran, a qué horas, puedo tomar mejores decisiones. Entonces, eso es un tema importante. Quería ejemplarizar un poco eso a través de este
estos videos y este ejercicio que nosotros hicimos ya muy local, aplicado a un tema de ciudad, a un tema de seguridad. Entonces también se pueden aplicar a las industrias en las que cada uno de ustedes puedan pertenecer. Entonces, digamos que era un poco el mensaje que queríamos hablar, que queríamos hoy contarles. Un poco de aplicaciones empresariales. Aquí, este pequeño video también acerca de, por ejemplo, pronosticar. Es una herramienta muy puntual, que también lo van a poder hacer en Excel. Ya les voy a contar un poco de eso. ¿Cierto? Aquí podemos ver diferentes análisis pronósticos que podemos hacer de mis ventas, de referencias, de cómo se mueven. ¿Cómo puedo segmentar mis clientes? Aquí hay unos clientes, una empresa que tiene presencia nacional. Entonces, hombre, ¿cómo se comportan mis clientes en cada región? ¿Será que se comportan igual o será que no? ¿Será que cuál es el ticket promedio en tal región? Es diferente, no los puedo analizar todos como una única cosa en el país. Tal vez la costa se comporte diferente al eje cafetero o el sur al norte, no lo sé, ¿cierto? Pero eso es lo que hoy queremos, digamos que dejar el mensaje de cómo vamos y miramos esos datos que tenemos en nuestras compañías y vemos yo qué puedo hacer. Si es que me interesa a mí resolver como problema. Aquí tampoco se trata de analicemos por analizar a ver qué me encuentro. Tiene que haber también una necesidad de negocio explícita, un problema y que quizás podamos resolver con datos. Entender mis clientes, pronosticar mis ventas, pronosticar que mi máquina, mi línea de producción se va a parar, pronosticar a quién le puedo hacer una venta cruzada, o incluso quién se va a ir y quién me va a abandonar, por ejemplo. Ese tipo de cosas todas se pueden hacer si se tienen los datos correctos. Entonces, esto es un poco también desde cómo segmentamos cada uno de esos clientes, cómo encontramos patrones diferentes en el país, geográficamente, cómo encontramos temas de este tipo, por ejemplo. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, yo mis paretos en mi organización? ¿Y a qué me refiero con pareto? A veces el 20% de mis productos hace el 80% de mis ventas. Entonces, ¿será que yo me estoy enfocando en hacer estrategias comerciales de marketing en ese 20% de mis productos? ¿Tenemos ese tipo de análisis? No lo sé, son preguntas que les dejo para que ustedes evalúen si las tienen resueltas, si no, porque quizás yo dedique esfuerzos a un producto, a un servicio, a algo que no está generando la rentabilidad esperada, no está generando el crecimiento en ventas que quisiera o la cantidad de usuarios, la cantidad de producto, porque no hacemos este tipo de análisis, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el pareto de mi organización? Empecemos desde ese tipo de preguntas, que son preguntas sencillas de resolver. Entonces, eso es un poco también ese mensaje que quería dejando de esto que podemos ir haciendo pues alrededor de nuestros datos. Aquí me gusta también contar un poco desde los casos de éxito, desde lo que se logró. Esta es una compañía que tiene su modelo de negocio, es un modelo de negocio suscriptivo. ¿A qué me refiero con suscriptivo? Yo voy, pago una mensualidad o anualidad por un servicio que ellos me prestan y debo renovar cada año, por ejemplo. Ellos tenían una fuerza laboral de un call center, una fuerza comercial de un call center, que mes a mes tenían 11,000 personas para llamar, para decirle, señor, usted lo estamos llamando para que renueve su servicio. Pero llamaban, digamos que sin una priorización clara. A través de modelos de datos, lo que dijimos fue, venga, Carlos tiene una probabilidad del 80% de renovar. Pero resulta que viendo el comportamiento de Carlos en su historia, también tiene un 20% de probabilidad, o un 30, un 40, un 50, de que le ofrezcas un producto cruzado, le hagas una venta cruzada, que le ofrezcas otro tipo de producto, otro tipo de póliza. Entonces, con esos criterios de segmentación y de predecir un poco el futuro, se volvió a recanalizar su fuerza comercial para ordenarla y que tuvieran una prioridad distinta. Entonces, quizás habían clientes que antes se llamaba
a todos, probablemente encontráramos algunos que ni siquiera había necesidad de llamarlos, o no quisiéramos porque no valía la pena, pero otros que sí los priorizáramos para poderles vender, que hicieran la renovación y que se compraran un producto adicional. Se lograron que incrementaran sus renovaciones un 6% y que tuvieran ventas nuevas en un 3%. ¿Eso qué representa mi negocio? Y cómo aquí literal estamos hablando de estoy rentabilizando mis datos, estoy rentabilizando esa cantidad de información que tengo en mi historia, de verdad la estoy cogiendo y la estoy volviendo dinero, la estoy volviendo más clientes, la estoy volviendo más productos, más suscripciones, en fin. Con este cliente adicional logramos, por ejemplo, que esa fuerza del call center se redujera un poco en la cantidad de asesores. No quiere decir que es que ya no sirvieran en la compañía, se dedicaron a hacer otro tipo de esfuerzos en términos de marketing y demás. Entonces, un poco es cómo nos volvemos incluso más óptimos, cómo incluso con menos recursos podemos vender mucho más. Entonces, es un poco también de esos mensajes que queremos ir dejando. Aquí la idea es dejarles a ustedes, como les dije hace un rato, una semilla de lo que se puede lograr hacer, lo que se puede hacer con datos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Ahora también nos dicen, venga, entonces que arranco como loco a mirar todos mis datos que tengo. Este señor que está aquí, Andrew Ng, es uno de los gurús a nivel mundial en términos de analítica e inteligencia artificial. Y él dice es que las empresas que empiezan a lo grande con esto fracasan, que es empezar a lo grande. Entonces yo quiero ya pues coja todos mis datos, todas mis bases de datos, todos mis Excel y vámonos para analítica de datos y entonces quiero tomar, no se trata de eso. Siempre buscamos es, venga, pilotee, pruebe, porque aquí también estamos trabajando un poco desde la educación, desde yo tengo que entender en profundidad qué puedo hacer con mis datos y hagamos pilotos, no nos vamos a hacer proyectos gigantes de datos a querer transformar, es que quiero transformar mi organización a que toda la organización sea una organización dirigida por datos. Vamos con calma, vamos despacio, encontremos esos problemas muy particulares, esas dolencias que hoy tenemos en nuestros negocios y analicemos si creemos que con datos podemos hacer algo y con eso podemos pilotear y tomar una decisión. Venga, me parece muy importante para mi negocio segmentar mis clientes. Ok, perfecto, entonces miremos tu histórico de facturación. Un histórico de facturación, yo tengo quién es el cliente, cuándo compró, qué qué cantidad. Con esos datos que son básicos, yo puedo empezar a hacer segmentaciones, por ejemplo. Venga, ¿y qué insight y qué información relevante me va a entregar ese análisis? Y yo, ¿qué voy a poder hacer con él? Porque el dato por sí solo no hace nada. El dato, alguien tiene que estar tomando una decisión de ese dato y evaluar si esa decisión fue acertada, no fue acertada o qué otras cosas puedo hacer con mis datos. Listo. Puedo hacer algo con mis herramientas del día a día. Yo ahorita les mostré un pronóstico en una solución. Este que les estoy mostrando, por ejemplo, es un pronóstico en Excel. Ya no con el promedio, ya no con el promedio simple. Excel, una herramienta tan conocida como todos. Esta imagen es sacada de Excel dentro de las memorias. Creo que el tiempo no nos da para que lo revisemos. Quería mostrarles aquí pues como la gráfica. Esto es un pronóstico de ventas. Y las líneas que ustedes ven acá, voy a ver si puedo activar el puntero. Hasta aquí viene la venta real. De aquí para adelante es la proyección de ventas, donde te está diciendo, venga, un límite superior, un límite inferior y uno en la mitad. Pero tú con esto puedes tomar una decisión. Si tú parado aquí en este punto, ves que aquí vas a tener un pico, pues dices, venga, me voy a abastecer porque se viene este pico de demanda, pero que el producto me llegue cuando me tiene que llegar, no que me llegue por acá, porque es que aquí la demanda va a bajar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo tomar yo ese tipo de decisiones? Entonces, acá la respuesta es sí. Hay muchas herramientas con las que se pueden hacer análisis sin necesidad de ustedes decir, es que tengo que contratar a determinada compañía, es que tengo que contratar tal cosa. Ustedes también pueden hacer cosas y análisis ustedes mismos. Entonces, dentro de las memorias, les voy a dejar un Excel donde pueden pronosticar una referencia para que hagan el ejercicio y de pronto vean cómo funciona,
que queríamos también entregarles a ustedes un poco eso, un poco, sí, muy bonito el dato, muy bonito la analítica, pero ¿qué puedo hacer? Entonces también queríamos contarles se pueden hacer cosas desde mis herramientas actuales, sin necesidad de entrar en grandes costos, en grandes, nada, o sea, es cómo puedo yo entrar en esa cultura de tomar decisiones basadas en datos. Hace poco tuve una reunión con un empresario y un gerente que me decía, y esto es real, me decía, nos ha ido muy bien porque Dios es muy grande, porque aquí no hemos tomado decisiones estratégicas basadas en los datos. Y hoy en día ese tipo de cosas no pueden pasar. Hoy en día toda nuestra competencia se está moviendo y están haciendo cosas diferentes y estamos innovando y estamos haciendo cosas disruptivas. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Esos pinitos para ir viendo y poder tomar decisiones distintas y que no se convierta en una decisión que a veces la percepción, el sentimiento, el presentimiento de ese feeling es importante, pero también es muy importante poderlo verlo desde un punto de vista objetivo. Nos pasa también que como seres humanos somos muy optimistas, por ejemplo. Entonces, cuando veíamos ejercicios de planeación de la demanda con algunas empresas, siempre creían que se iban a vender mucho más de lo que se vendía. Y ese ejercicio es muy natural y pasa muy a menudo, porque creemos siempre que vamos a lograr vender mucho más de lo que en realidad incluso podemos, o mucho más incluso de la capacidad que tenemos de producir. Entonces, ¿cómo analizamos ese tipo de datos para poder tomar esas decisiones, por ejemplo? Aquí quería, pues, digamos que contarles un poco de, venga, listo, y entonces ya les conté que les vamos a dejar una herramienta como Excel para un tema y un ejercicio puntual de pronosticar, que es importante, pero también hay muchas otras cosas que son gratuitas, Google Analytics, Google Data Studio, el propio Excel, ¿cierto? Donde yo puedo subir mis datos y empezar a hacer análisis de ellos de una manera diferente, que yo pueda encontrar algún tipo de comportamiento, que pueda tomar algún tipo de decisión. Entonces, aquí hay preguntas importantes. ¿Tengo digitalizada mi captura de datos? Es súper importante, no solamente por cumplir normativas, porque el dato en un papel no nos está sirviendo de nada. Hoy estamos hablando de la cuarta revolución industrial y el tema de transformación digital. Entonces, eso no es una moda, eso es una necesidad para que hoy podamos tener este tipo de análisis. Es importantísimo que tenga esa captura de datos digitalizada, que las tenga en algún software, en algún sistema de información que posteriormente nos permita hacer ese análisis de datos. Y la segunda pregunta, estoy recolectando los datos y esos datos son de calidad. Entonces también ya tengo mi sistema de información, estoy recolectando y estoy haciendo datos de calidad. Ese dato que estoy recolectando es de calidad. Aquí más que la cantidad es muy importante la calidad del dato que yo recolecto. ¿Por qué? Porque si el dato no tiene una buena calidad, pues después no se puede hacer los análisis. ¿Y a qué me refiero con calidad? Les voy a contar ejemplos también. Conocimos una empresa muy grande, muy importante a nivel Latinoamérica. Tienen un problema increíble, por ejemplo, con las direcciones. Es una empresa que tiene un negocio que le vende a otras empresas y tiene que hacer delivery, tiene que entregar paqueterías, tiene que entregar productos tienda a tienda o, bueno, puerta a puerta más bien es la expresión correcta. Tienen un problema increíble con direcciones porque no tienen sus direcciones estandarizadas. Y entonces las personas que hacen y entregan los productos se pierden porque no saben a dónde llegar. ¿Qué está pasando? No están pudiendo completar la venta de los productos. Entonces, ¿qué pasa? La persona cuando está digitando el dato de la dirección, si es que ese dato es muy importante, algunos lo hacen, no lo hacen bien, ponen la nomenclatura mala, ponen el número malo, no es claro si es carrera o es calle. Entonces, esa calidad es muy importante. Cuando yo les hablaba o les hablo de segmentación, listo, yo tengo segmentado que Carlos es un cliente top mío, un cliente premium. Y cuando voy y busco cómo contactarlo para ofrecerle alguna promoción, encuentro que su correo es pepito@pepito.com y resulta que es que la persona que recopila el dato, pues ya simplemente por facilidad mete ese correo y lo mete con el formato para que el sistema de información lo deje guardar y ya. Ah, no, el correo está mal, voy a mirar el celular. Y miro el celular y son 11111. ¿Por qué? Porque al comercial
o a la gente que ingresa los pedidos o que ingresa la información del cliente, por hacerlo rápido, ponen cualquier información. Entonces es información que realmente es basura. Entonces, aunque yo pueda segmentar muy bien y haga un trabajo de segmentación espectacular e identifique el comportamiento, si no tengo cómo contactarlo, de nada me sirve el ejercicio. Entonces, más que la cantidad de datos, es fundamental esa calidad con la que estamos recopilando esos datos. Y eso es un poco pues como el mensaje también que quiero dejar de es importante los sistemas de información, pero es más importante la calidad de los datos que estamos almacenando en esos sistemas de información. Y aquí incluso pasamos por un tema de cambio cultural, de cultura. A veces para la gente no es fácil ni sencillo e implica hacer labores, venga, de explicarles por qué es importante ese dato que él está almacenando en ese sistema de información y después qué se va a hacer con él, para poder hacer conciencia y que eso quede en la cultura organizacional de la importancia del dato que estamos ahí colocando. Finalmente, con la pregunta que iniciamos de si pueden los datos ayudar a que mi empresa sea más rentable, los datos solamente no. Los datos solamente, y creemos que a veces una respuesta obvia y es que sí, pero el dato no puede tomar una decisión. Detrás del dato hay un humano, detrás del dato hay una persona que tiene que tomar una decisión. No, yo te puedo hacer el mejor pronóstico acertado al 95%. Pero si tú sigues creyendo que tu feeling es más importante y sigues comprando, si yo te digo que compres 100, el dato te dice que compres 100 y tú has comprado 200, pues el dato entonces no te ayudó para que fueras más rentable porque no tomaste la decisión basada en ese dato. Entonces afectaste tu flujo de caja y entonces te quedaste con un inventario almacenado. Entonces un poco aquí el mensaje es, el dato puede ayudar si tú estás dispuesto también a tomar las decisiones y a cambiar las estrategias necesarias pensando en esos datos. No es un tema de un día para otro, no es un tema sencillo, pero hay que empezar el camino. Y ese también es un poco el mensaje que les quiero dejar. Hay que arrancar ese camino hacia los datos, hacia cómo nos volvemos una organización basada en datos, sin hacer nada de grandes transformaciones, como les dije ahora, paso a paso, poco a poco, establecer unos pinitos, unos pilotos iniciales, y sobre eso seguir evolucionando. Ese es el mensaje más importante, pues que hoy como que quiero dejarles. No sé, ahí si ya tengamos algún tipo de preguntas para ir pues como resolviendo. Carlos, nos están preguntando en YouTube que quieren ver el eje de la gráfica que publicaste. ¿Es posible? Tienes el audio apagado, Carlos. Carlos, tienes el audio apagado si estás hablando. Creo que tenemos problemas con... Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí te escucho, Carlos. Bueno, voy a volver a compartir porque no, voy a ver si cuál es del que estamos hoy hablando. Supongo que será este eje. Sí, de esa gráfica. Aquí lo que estamos viendo es cantidad de unidades vendidas en el tiempo. Entonces yo me paro en una fecha en el tiempo y puedo decir, hoy parado en mayo, ¿cómo van a ser mis ventas en junio, julio, agosto? Básicamente son esos deseos, cantidades de unidades versus el tiempo. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Carlos. Nos dicen, necesito una gran cantidad de datos para realizar analítica o análisis avanzados. No, hay más que la cantidad, vuelvo y reitero, la calidad, ¿cierto? Obviamente es importante tener una historia, pero no pensemos que necesitamos pues tener 10 años de historia para poder tener analítica. Entonces, desde que tengamos una buena calidad de datos, se pueden empezar a hacer análisis iniciales.
Los invitamos a que por el chat habilitado sigan haciendo sus preguntas para poder formularlas y en el transcurso pues como de esto que estamos haciendo con Carlos. Carlos, otra pregunta, ¿qué clase de datos de mi negocio sirven que me ayuden a tomar mejores decisiones? Los datos de tu negocio que te pueden servir para tomar decisiones, ahorita lo mencionaba también, por ejemplo, los datos de facturación son datos básicos que toda empresa tiene, donde decimos cuándo facturé, a quién, qué producto le facturé, en qué cantidades. Con ese dato que es muy básico, que la mayoría de empresas deberían tener, ya se pueden empezar a hacer análisis. ¿Qué otros tipos de datos? Por ejemplo, lo que ahorita les mencionaba, tengo una planta de producción, tengo los datos de cómo producen, de las fallas de esas máquinas, por ejemplo. A nivel de redes sociales, ¿será que yo analizo, por ejemplo, los posts y tengo esos datos almacenados para después determinar qué tipo de información es la que a mi público le interesa más? Entonces, si yo tengo la data los datos todos almacenados de decir, venga, este post que lancé o esta pauta, cuánto engagement, cuántos likes, todo lo que pueda generar, y las redes sociales son muy buenas en eso, en contarnos qué datos, incluso por segmentos demográficos, yo con eso también puedo después tomar decisiones de, venga, lo que le está gustando a mi público es esto, entonces debo organizar mi estrategia de marketing de esta manera. Pero casi que las aplicaciones, casi que el límite es la imaginación de lo que podamos tener con una data como la facturación, que para mí es un referente porque es súper básica, podemos hacer diferentes cosas. Por un lado, pronosticar y por otro lado, segmentar, que son datos súper relevantes a la hora pues, de poder tomar decisiones estratégicas. Listo, Carlos. ¿La analítica de datos es solo para las grandes empresas o las pymes también también se pueden ver beneficiadas? Eso es un mito que también hoy trabajamos en un poco quebrantar ese mito, y es que como tenemos asociado a que la analítica se necesita gran cantidad de datos, por tanto solamente la gran empresa es la que puede hoy acceder a este tipo de soluciones, entonces, pero básicamente la respuesta también se aplica para las pymes, porque también generan datos, e incluso me parece mucho más relevante que las pymes puedan acceder a este tipo de análisis, de información, que puedan tomar esa decisión ya basado en datos, que no pensemos que solamente es para los grandes, que hagamos los ejercicios, ahí sea con Excel, no importa, pero que hagamos esos ejercicios de poder analizar, de poder poco pronosticar, predecir, que exploremos esas herramientas que hoy tenemos. Si bien en el mercado ya están habiendo soluciones para el mercado de las pymes para análisis de datos, invitarlos también a que que quebremos esos mitos de que esto solamente aplica para las grandes empresas. Listo. Mauro Parada nos dice, ¿cómo aplicar estas estrategias para emprendimiento cuando no podemos comparar con años anteriores? Solo se puede con meses anteriores, pero pues no se pueden comparar un enero con un diciembre. Eso es cierto, arrancar es complicado, ¿cierto? Hay empresas que lo hacen, pues que nos empezamos a analizar datos desde lo externo, desde la macroeconomía, por ejemplo. Yo hoy les mencionaba, tenemos datos que son de factores o entes externos como Medata, como datos.go.co. Hay unos datos públicos, entonces venga, ¿será que a mí ese dato público o, por ejemplo, los datos de Fedesarrollo, de las propias cámaras de comercio? Si yo estoy haciendo un emprendimiento, pues evidentemente no tengo datos. Entonces, primero, tengo que tener una estrategia para recopilarlo, para recolectarlo, para tener una cultura de la recolección, porque en el futuro lo vas a necesitar. Pero entonces, ¿qué hago para arrancar? Entonces, apaláncate en esos datos que quizás haya de la industria, de tu industria. El DANE tiene el micrositio de datos, cómo puedo encontrar mis nichos, mis segmentos, de ese tipo de cuantos, un poco apalancar esos datos que hay allá afuera, que son externos a mi organización, pero que me pueden ayudar para entender mi nicho, mi cliente, la macroeconomía del país, qué estoy haciendo y poder tomar una decisión ahí. Pero evidentemente sí hay que tener una estrategia de recolectar ese dato para después tomar, digamos que las decisiones acertadas.
Perfecto, Carlos. Wilson Arboleda nos pregunta, ¿es necesario estudiar cliente por cliente para tomar las decisiones de ofrecer otra solución al realizar la renovación, ya que cada cliente se comporta diferente? Lo que buscamos es eso, por ejemplo, en una segmentación, es poder coger todos mis clientes sin necesidad de poner que yo dedicarme a uno solo, y cómo encuentro esos grupitos, esos segmentos que se comportan muy parecidos. Por ejemplo, si son una gran cantidad de datos, va a ser imposible analizarlos uno a uno. No sé, ¿cierto? Cuando hablamos de una cantidad considerable, tengo 2.000 clientes, 3.000, no sé. Ahí se va a volver para el humano como humano, analizar cada uno es muy complicado, pero cuando nos metemos a una fase de segmentación, de entender el comportamiento, va a poder encontrar esos segmentos acotados donde yo puedo encontrar cosas como que este segmento le gusta es esto, le gusta de tal manera, el ticket promedio es este, pero encontramos que, por ejemplo, dentro de ese segmento hay clientes que compran producto A y producto B. Entonces venga, que aquí hay unos que no han comprado el producto B y como son parte del mismo segmento, yo les puedo ofrecer. Entonces, ¿cómo yo hago un análisis un poco masivo, porque estoy analizando todos mis clientes, pero que pueda encontrar esos segmentos de manera tal que cuando yo le hable a ese cliente sienta que yo le estoy hablando a él? Que cuando le hablen a Carlos, a alguna empresa con la que yo compro cosas, Carlos sienta que me están hablando a mí, que me conocen es a mí. Y ese es el mensaje que uno quiere mandar, es que el cliente sienta eso, no que sienta que me mandaron un mensaje a toda la base de datos y simplemente es un mensaje súper genérico, porque somos distintos, tenemos edades distintas, tenemos gustos distintos. Entonces, ¿cómo encuentro esos comportamientos? Entonces, la respuesta es no, la idea no es analizar cliente a cliente, sino encontrar esas estrategias de segmentación donde yo pueda encontrar esos segmentos o grupos de personas tales que cuando yo les hable, sientan que le estoy hablando a cada uno de ellos. Perfecto, Carlos. Carlos, gracias por brindarnos el conocimiento. Nos preguntan que si de pronto les podemos compartir algún formato en Excel como para descargar información. Sé que nosotros sí les vamos a compartir las memorias se les enviarán a los correos con el cual se registraron en la plataforma. Pero Carlos, no sé si se puede enviar algo o con las memorias es suficiente. Yo les voy a compartir dentro de esas memorias un Excel. Ese Excel está es un ejercicio básico para pronosticar una referencia. Obviamente cuando hagan una, pues pueden hacer muchas más, ¿cierto? Pero quiero es que vean que con Excel se puede, ¿cierto? Si bien acá afuera en el mercado hay muchas cosas también muy avanzadas, pero que empiecen desde ahí. Y les podremos dejar también referencias como de datos abiertos y las herramientas que son gratuitas, pues como Google Data Studio, ese tipo de cosas para que incluso puedan ahí empezar a jugar con eso como un ejercicio de experimentación. Venga, voy a subir mis datos y qué puedo hacer allá con eso. A ver, parece que pueden empezar a encontrar algún tipo de comportamientos o patrones interesantes. Igual les quiero recordar que a través del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales ofrecemos opciones, las cuales Carlos nos acaba de mencionar, para que de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa podamos acompañar. Igual les agradezco a todos, a Carlos y a todas las personas que se conectaron y participaron en este espacio. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes la información que Carlos nos acaba de decir y que tengan un feliz resto de día. Mis están apareciendo en pantalla.